Con motivo de celebrar un año más de la erección de la diócesis de Papantla, será este próximo sábado 21 de noviembre cuando miles de fieles católicos procedentes de diversas parroquias, tanto de Puebla como Veracruz, estarán dándose cita en el Parque Temático del Tajín en el municipio de Papantla, celebrando de este modo la Asamblea Diocesana que se realiza año con año, misma que será encabezada por Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, pero al mismo tiempo contando con invitados especiales. Estaremos celebrando como cada año en el Parque Temático Tajín, ahí en Papantla, la Asamblea Diocesana. Antes le llamábamos el Día de la Diócesis, pero después se llegó una reflexión entre los sacerdotes, las personas que colaboran en la pastoral de nuestra diócesis, y se le dio el nombre de Asamblea Diocesana. Este año el lema es la familia como lugar de encuentro y de misericordia. Entonces el señor obispo don José Trinidad pues estará presidiendo la Eucaristía. Claro, antes de la Eucaristía tendremos dos invitados especiales. Estará Monseñor Diego Monroy, ex abad de la Basílica de Guadalupe, que vendrá a hablarnos un poquito de la Virgen María en clave de nuestro proyecto pastoral diocesano. También estará el padre Víctor, que es el encargado del movimiento por un mundo mejor. Él siempre viene a motivarnos, viene a alentarnos de que la iglesia debe de estar organizada, y este plan diocesano pues no es otra cosa que haz de cuenta que es una agenda que hacemos en la diócesis para mes tras mes establecer actividades. Y ahí en esa asamblea diocesana pues como que nos reunimos a celebrar el cumpleaños también de nuestra diócesis. Recordemos que nuestra diócesis de Papantla fue fundada en un 22 de noviembre de 1922. Por ello serán miles de personas que estarán peregrinando este próximo sábado, ya sea en vehículos particulares o en autobuses que han sido contratados por algunas parroquias de esta región, a fin de que quien lleve gusto se desplace hasta ese parque temático, considerado un espacio óptimo para el desarrollo de esta festividad. Entonces nuestra celebración será este sábado. Empezaremos también alrededor de las 9 de la mañana, como te decía, con la bienvenida del señor obispo a los feligreses. Después vendrán estos dos padres a dar su intervención, Monseñor Diego Monroy, ex abad de la Basílica de Guadalupe, el padre Víctor. Después se celebrará por ahí una ambientación con cantos, y después vendrá la Santa Misa con todos los sacerdotes, religiosas, laicos y todos los dos seminarios de la diócesis, ahí en el Parque Temático Tajín. Entonces será un evento hermoso, bonito, marcado en este año de la vida consagrada, y Dios mediante el año que viene pues será la Asamblea Diocesana, ya previendo a este año jubilar de la misericordia que se inaugurará aquí en Teciutlán, Puebla, en lo cual yo me gustaría darles también los pormenores en su momento a ustedes. Serán las próximas primeras semanas de diciembre. Entonces, por lo pronto yo les puedo garantizar que este sábado pues estaremos de fiesta los católicos de la diócesis de Papantla, desde Poza Rica hasta Plan de la Salle, y desde Nautla hasta acá Teciutlán estaremos festejando junto con la Sierra del Totonacapan el cumpleaños de nuestra diócesis. En este sentido, pidió a los choferes y automovilistas que viajen a este evento colocar en sus parabrisas alguna pancarta, lona o rótulo que contenga una leyenda que diga Peregrinación Católica Parque Temático Tajín, esto de acuerdo a las recomendaciones emitidas por las autoridades del estado de Veracruz, a fin de evitar algún contratiempo en las carreteras de aquel estado, ya que tan solo este año se esperan cerca de 15,000 personas. Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.